¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar resolviendo problemas relacionados con cambios de estado y equilibrio de fases. En esta, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema. El problema dice lo siguiente: una mezcla líquida compuesta por 117 kilogramos de benceno y 13,91 kilogramos de agua a 40 grados Celsius tiene las siguientes presiones de vapor de los siguientes componentes puros respectivamente: 181 milímetros de mercurio para el benceno y 54 milímetros de mercurio para el agua a dicha temperatura. Calcule, inciso A, la presión a la que se forma la primera burbuja. Inciso B, la composición molar en la primera burbuja de vapor formada. Inciso C, la presión a la que desaparece la última señal de líquido. Inciso D, la composición molar de la última gota de líquido que se evapora. Entonces, vamos a resolver este problemita realizando en un primer caso el método analítico, es decir, con las ecuaciones ya dadas en clase, y posteriormente vamos a resolverlo mediante el método gráfico, ¿no? Vamos entonces a resolver el presente problema. En un primer caso se nos pide hallar la presión a la que se forma la primera burbuja. Vamos a recolectar los datos. Al ser el benceno el compuesto más volátil, ¿ya? Lo vamos a denominar en este caso con la presión de vapor B. En este caso la presión del benceno puro entonces es 181. Para el caso del agua es 54 milímetros de mercurio. Se nos ha proporcionado los datos de masa. Podemos hallar tranquilamente los moles, ¿verdad? Ese cálculo ya lo conocemos. Los moles totales también. En este caso los moles totales de la mezcla son iguales a 2272,78, ¿no? ¿Para qué estamos hallando esto? Para hallar la composición molar de la mezcla, ¿no? La composición molar de la mezcla inicial. En este caso, entonces, esta se calcula de la siguiente forma, ¿no? Moles, en este caso para el benceno, moles de benceno sobre los moles totales, dándonos el valor de 0,66 para el benceno. Y obviamente, restando el valor de 0,34 para el agua, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos en un primer caso, para hallar la presión a la que se forma la primera burbuja, nosotros vamos a utilizar entonces la curva de la burbuja. Y esta estará en función a la composición del compuesto más volátil, en este caso del benceno, al que le hemos denominado B. ¿Vamos? Entonces, la expresión que se le ha visto también en clase es la siguiente, ¿no? La ecuación 1, ¿no? Donde la presión, en este caso, la presión de vapor de la mezcla es igual, en este caso, a la presión de vapor del componente puro, en este caso, del agua, más la fracción molar, en este caso, del componente más volátil, por la diferencia de la presión de vapor del benceno menos la presión de vapor del agua, ¿no? Bien, ¿qué relación tendrá esta composición molar en la mezcla inicial con respecto a esta composición ya en la curva de la burbuja? Cuando se forma la primera burbuja, la composición prácticamente se va a encontrar en equilibrio, ¿no? Perdón, en estado líquido, ¿no? En estado líquido y además indicando, ¿no?, lo anterior, ¿no? Entonces tendremos esta igualdad, ¿no? Que esa composición de la mezcla inicial será igual a la composición, en este caso, requerida en la ecuación 1. Entonces, el valor es igual a la fracción molar de B, ya de la primera burbuja, es igual a 0,66. Este valor se reemplaza en la ecuación 1, ¿ya? Y se tendría lo siguiente, ¿no? Hallando el valor de 137,82 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de vapor de la mezcla cuando se forma la primera burbuja será igual a 137,82 milímetros de mercurio. ¿Vamos? Hay que saber diferenciar, ¿no? Tenemos que diferenciar cuál es la ecuación de la curva de la burbuja, en este caso, o la curva de, en este caso, de rocío,
ya a identificar principalmente en las composiciones, ¿no? Las que corresponden. En el método gráfico va a ser un poquito más interesante ver aquello. ¿Estamos? Se va a aclarar más de detalle. Continuemos entonces con el inciso B. En el inciso B se nos pide hallar la composición molar en la primera burbuja de vapor formado. Está relacionado con el anterior inciso, ¿no? La composición molar en la primera burbuja formada. Entonces estamos hablando de la presión de la mezcla hallada anteriormente, es decir, la presión 1. Entonces a la presión 1 hallada anteriormente, la primera burbuja tiene una composición. En este caso estamos hablando ya de la fase gaseosa y es sub B. Estamos hablando para el benceno, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando en este caso de la fracción molar en el estado gaseoso, podemos aplicar la siguiente expresión. La ecuación 2, que nos relaciona la presión, en este caso, la presión de la mezcla en función a la fracción molar, pero en estado gaseoso, ¿no? Obviamente, en función también a las presiones de vapor de los componentes puros. Entonces, de acá vamos a despejar ese valor de la fracción molar, en este caso la composición del benceno en el estado vapor. Ya tenemos todos los valores, reemplazamos dichos valores y obtenemos esa composición cuando se forma la primera burbuja. Anteriormente la presión 1 que hemos hallado era la presión a la que se formaba la primera burbuja, por eso estamos aplicando acá esa presión 1. ¿Ya? Pues nos pide también la composición cuando se forma esta primera burbuja. Entonces la composición cuando se forma la primera burbuja, en este caso para el benceno es 0,8668. Para el agua tendrá la diferencia, ¿no? 0,372. Vamos con el inciso C. En el inciso C se nos ha solicitado la presión a la que desaparece la última señal de líquido. Estamos hablando de que prácticamente todo toda la mezcla está en fase vapor, ¿no? Entonces la presión a la que desaparece la última señal de líquido, es decir, todo el líquido se ha evaporado, ¿ya? Y lo tenemos en la fase vapor, ¿no? Entonces, como tenemos nosotros ya en este caso toda la mezcla en la fase vapor, tendremos que aplicar la curva de rocío, ¿verdad? ¿Vamos? Previamente, como toda la fase líquida se evaporó, ya la composición en este caso, ya la composición de nuestro benceno, ya será igual a la composición inicial. Será igual a la composición inicial. Aquí sería IAP, ¿no? Ya será igual a la composición inicial. Entonces, ¿debido a qué? Debido a que como toda nuestra mezcla se ha pasado al estado de vapor, obviamente tendremos la misma composición que al inicio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, la fracción molar del benceno en la fase de vapor es igual a 0,66. Para el agua, los 0,34. Entonces, como se mencionaba anteriormente, vamos a usar la curva de rocío. ¿Ya? Como tenemos todo en fase vapor, bueno, en fase gaseosa, entonces se tiene la siguiente expresión nuevamente, la ecuación 3, esta vez con nuestra fracción molar, en este caso del benceno igual a 0,66. Obviamente con otro valor de la presión, ¿no? Reemplazando valores, nosotros hallamos la presión a la que desaparece la última señal del líquido. Que es igual a 100,58 milímetros de mercurio. ¿Vamos? Por último, se nos pide allá en el inciso D la composición molar de la última gota de líquido que se evapora. Nos indican, pero de la última gota de líquido que se evapora. Entonces, a la presión 2 tendremos la última gota de líquido que se evapora. ¿Ya? Y como estamos hablando en este caso de la última gota, estaríamos hablando de una fracción molar, en este caso en una fase líquida del benceno, ¿no? Entonces le llamamos XB', ¿no? Como estamos hablando en estado líquido, vamos a utilizar la curva de la burbuja en función del componente más volátil, ¿no? Del benceno.
Ahí tenemos la expresión, la ecuación 4, donde vamos a despejar esa fracción molar, ¿no? Reemplazando valores, P2 es el valor de la presión de vapor de la mezcla cuando desaparece la última señal de líquido. La que hemos salido en el inciso A queda igual a 100,58, ¿no? Dándonos el valor de 0,3668. Entonces la presión, en este caso, la composición de vapor de la mezcla cuando desaparece la última señal de líquido es igual a 0,3668 para el benceno y 0,6332 para el agua, ¿no? Con lo que concluimos este ejercicio, pero bajo el método analítico, ¿no? Pasamos ahora a resolver mediante el método gráfico. ¿Vamos? Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio mediante el método gráfico. Vamos a primero construir en este método la gráfica presión versus composición, en este caso composición molar, ¿no? Recordemos nuestros datos. Teníamos nuestros datos para el benceno. Ya habíamos hallado anteriormente mediante el método analítico, los mismos cálculos. La composición molar de la mezcla inicial era 0,66 para el benceno y 0,34 para el agua, ¿verdad? Nuestro dato de partida. Ahora tenemos que graficar, en este caso tenemos que graficar la curva de burbuja y tenemos que graficar la curva de rocío con los datos proporcionados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero vamos a graficar la curva de la burbuja mediante su ecuación. La ecuación 1 que habíamos visto anteriormente, ¿no? En este caso le vamos a denominar 5. Vamos a reemplazar los datos que tenemos a continuación, ¿no? Pero esta vez esta fracción no corresponde a la composición molar de la mezcla inicial. Esta es la que vamos a ir dándonos valores para obtener la curva. ¿Estamos? Entonces no lo vamos a reemplazar. Reemplazamos simplemente las presiones de vapor de los componentes puros. Ahí tenemos el valor, por ejemplo, o la ecuación 5, reemplazando solamente los valores de las presiones de vapor, ¿no? Reordenando un poquito mejor y tenemos la ecuación 5', donde la presión, en este caso, la presión de vapor, en este caso, de nuestra mezcla será igual a 54 más 0,27 por la fracción molar, en este caso, de nuestro componente volátil, en este caso del benceno, ¿no? Entonces, nos vamos a ir dando valores de XB, de la fracción molar del benceno, para ir hallando los valores de la presión. Para que con esto construyamos nuestra gráfica presión versus composición molar. Entonces, si X, por ejemplo, si X o la fracción molar del benceno fuese igual a 0, reemplazamos 0, tendríamos el valor de presión de igual a 54, ¿no? Si es igual a 0,1, reemplazando, tendremos el valor de 66,7, vamos reemplazando X igual a 3, tenemos el valor de 92,1, reemplazando todos en la ecuación 5, X, la fracción molar igual a 0,5, tenemos una presión de 117,5, vamos hallando los valores solicitados hasta obtener o trabajar con la fracción del benceno igual a 1. A ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos una presión total de 181, ¿no? Ya tenemos entonces los datos para graficar la curva de la burbuja. Vamos a hacer exactamente lo mismo para graficar la curva de rocío. Para ello vamos a emplear su ecuación, ¿no? La ecuación 6. Nuevamente reemplazamos los datos. También en este caso la fracción molar, en este caso en la fase gaseosa del benceno no se reemplaza, sino vamos a ir dándonos valores para la misma. Ya solamente reemplazamos las presiones de vapor de los componentes puros. Se tiene la siguiente expresión, 6'. Y nos damos nuevamente valores de esa fracción molar, ¿no? En la ecuación 6. Por ejemplo, Y igual a 0, para el benceno tenemos una presión total igual a 54. Vamos reemplazando valores y vamos obteniendo los valores requeridos, todos en la ecuación 6'. Si la fracción, por ejemplo, es igual a 0,5, entonces
tendremos acá una presión de 83,18. Si nuestra composición es 0,7, la presión total es 106,12 hasta llegar a una fracción de 0, una fracción de 1 igual, entonces la presión será igual a 100, o 181, ¿no? Ya tenemos entonces los datos, a ver, los tabularemos para entender un poquito y poder graficar correctamente. Ya tendremos los siguientes datos, ¿no? Para los datos para la curva de la burbuja y los datos para la curva de rocío. Curva de la burbuja, ecuación 5, curva de rocío, ecuación 6. Vamos a graficar entonces. Vamos a graficar presión versus composición. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? La recta que ven acá será la curva de la burbuja. Y la curva que ven en este caso de rojo será la curva de rocío, ¿no? Tendremos nuestras fases líquida, fase, en este caso vapor, y líquido vapor, ¿no? Tenemos la presión en este caso en milímetros de mercurio y nuestra composición, ¿no? De 0 a 1. Entonces tenemos que construir esta gráfica y con ella vamos a poder deducir ya lo solicitado en cada uno de los incisos, ¿no? Entonces vamos hallando para cada uno de ellos, ¿no? En el inciso A se nos había pedido la presión a la que se forma la primera burbuja. Entonces presentaremos nuestra grafiquita, ya, la que hemos visto anteriormente. Y lo que hacemos es lo siguiente: vamos a trazar una vertical ingresando en nuestra composición, ya, molar igual a 0,66. Recordemos que, como se indica acá, la primera burbuja, entonces toda nuestra, en este caso, la composición de nuestra mezcla inicial será igual a dicha composición, ¿no? Para utilizarla en la curva de la burbuja, ¿no? Entonces, la fracción, en este caso la composición del benceno igual a 0,66. Entonces, trazamos una vertical ingresando por una fracción igual a 0,66 que se va a intersectar ya en la curva de la burbuja. ¿Por qué en la curva de la burbuja? Porque ahí vamos a tener la primera burbuja formada, ¿verdad? Intersectamos con esa curva de la burbuja y nosotros podemos leer al intersectar la presión obtenida. Gráficamente podemos observar que tendremos el valor de 138. En el método analítico nos salió el valor de 137,82. Prácticamente estamos en lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la presión de vapor de la mezcla cuando se forma la primera burbuja es igual a 138 milímetros de mercurio. ¿Vamos? Continuemos. Entonces, este es el inciso A. Vamos con el inciso B. En el inciso B se nos pide ya la composición molar en la primera burbuja de vapor formada, ¿no? Hay que entender bien, ¿no? La composición molar en la primera burbuja de vapor formada. Entonces, se tiene la gráfica, ¿ya? Entonces, si nos hablan de la primera burbuja de vapor formada, estamos hablando también de la presión anteriormente hallada, ¿no? La presión de 138. ¿Estamos? Teníamos nosotros una composición de 0,66. Habíamos llegado a intersectar con la curva de la burbuja hasta el punto B, lo podemos denominar, ¿ya? Y con ello nosotros habíamos obtenido la presión P1, ¿no? Esta vez vamos a hacer el caso inverso. Observen, nosotros vamos a pasar bajo esta presión de 138, vamos a pasar o vamos a trazar una línea, en este caso horizontal, ya, hasta llegar a la curva de rocío. ¿Vamos?
Trazamos entonces una horizontal hasta llegar a la curva de Rocío. En este punto, entonces, nosotros tenemos ya la composición molar de la primera burbuja de vapor formada. Primera burbuja de vapor formada. Entonces, al intersectar, nosotros obtendremos esa composición, ¿no? Entonces, vamos a trazar otra vertical, ¿ya? Donde gráficamente podríamos observar que esa composición es igual a 0,86, ¿no? Entonces la composición molar cuando se forma la primera burbuja será igual a 0,86. Más o menos hemos obtenido lo mismo, ¿no? En método analítico, ¿no? Unos decimales más, decimales menos, ¿no? Vamos con el inciso C. En el inciso C se nos pide hallar la presión a la que desaparece la última señal de líquido. Como nos indican que estamos hablando de líquido, vamos a usar en este caso, ya, donde desaparece la última señal de líquido, entonces usaremos la curva de Rocío, ¿no? Para eso tendremos el siguiente gráfico. La presión a la que desaparece la última señal de líquido, ¿ya? Entonces, recordemos que la composición, en este caso inicial de nuestra mezcla, era igual a 0,66 para el benceno, ¿verdad? Al decirnos que desaparece la última señal del líquido, toda esta mezcla ha pasado a la fase vapor, ¿no? Por lo tanto, la composición, en este caso, del benceno será también igual a 0,66. Esta vez vamos a intersectar con la curva de Rocío. Vamos a intersectar con la curva de Rocío, pues en este punto tenemos la última señal, la última traza de líquido, ¿no? Entonces, al intersectar, nosotros con la curva de Rocío trazamos una horizontal y vamos a obtener el valor de la presión requerida, igual a 100,58. Entonces la presión a la que se desaparece la última señal de líquido en la curva de Rocío nos indican es igual a 100,58 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Por último, se nos pide hallar, en este caso, en el inciso D, se nos pedía hallar la composición molar de la última gota de líquido que se evapora. La composición molar de la última gota de líquido que se evapora. Entonces, esta composición molar de la última gota está relacionada con la presión 2 hallada anteriormente. Y esta la denominamos la fracción de benceno primo, ¿no? Entonces, graficamos, ahí tenemos nuestra gráfica, presión versus composición. A la presión P sub 2 la hemos hallado anteriormente, ya habíamos hallado esa presión que era igual a 100, ¿verdad? 100,58. Ahora bien, nosotros vamos allá, en este caso la composición de la última gota de líquido. Entonces, si estamos hablando de la última gota de líquido, estaremos hablando de la curva de burbuja. ¿Estamos? Acá. Entonces, nosotros estaríamos hablando de la intersección de esta horizontal con la curva de la burbuja. Trazamos una línea vertical y con ello obtenemos el valor de la composición, igual a 0,37, similar también al valor hallado anteriormente. Si no me equivoco, nos salía 0,3668, prácticamente redondeando 0,37, ¿no? Entonces la composición de vapor de la mezcla cuando desaparece la última gota o la última señal de líquido es igual a 0,37, con lo que hemos concluido con la resolución de este problema. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.